Bueno, vamos a escuchar la palabra del Señor. Hoy quiero compartirte un mensaje que le he puesto por título Mi familia y yo. ¿Cómo es? Y para eso quiero llevarte a la palabra que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dice la palabra del Señor así: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra que tú tienes para nuestra vida. Gracias porque es una semilla que tú has preparado para nuestro corazón, Señor. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, que estemos atentos a la palabra, atentos a tu Espíritu Santo, lo que tú quieres hablarnos. Señor, ayúdanos a honrar esta palabra, a guardarla, a cuidarla, pero también, Señor, a ponerla en práctica. Gracias te doy por tu iglesia, gracias por su corazón, gracias porque están aquí atentos a lo que tú quieres hablarles en esta mañana. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. De este versículo que acabamos de leer, quiero llamar tu atención en una palabra donde dice aquel que nos llamó o aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los que estamos aquí, antes de conocer a Cristo, estábamos en una posición de tinieblas. Vivíamos bajo un reino que se gobernaba bajo tinieblas. Pero dice la palabra de Dios en este pasaje que Jesús nos hizo un llamado a salir de ese reino de tinieblas para venir a un reino de luz. En ese reino de luz hay un nuevo gobierno y ese gobierno está bajo el cuidado de Dios, bajo el cuidado de Jesús y bajo sus leyes. También la palabra de Dios dice que Él nos trasladó. Hay otro pasaje que dice que Él nos trasladó de ese lugar de tinieblas en donde nos encontrábamos, nos pasó a un lugar donde hay luz, donde no hay oscuridad. Pero algo que quiero hablar a tu corazón, o que el Espíritu Santo hable a tu corazón esta mañana, es que lo primero que quiero enseñarte es que Dios no solamente llama a individuos, Dios llama familias. Y eso es muy interesante porque cuando el Señor te hizo el llamado a ti, cuando el Señor fue y se encontró contigo, cuando el Señor vino y se reveló a tu corazón, quiero que tengas como muy claro que no solamente estaba pensando en ti. Si tú eres una mamá, no solamente estaba pensando en ti como un individuo. Si tú eres un papá, no solamente estaba pensando en ti como un individuo, Él estaba pensando en ti como una familia. Él estaba pensando en tu familia, en la familia que posteriormente te entregaría, o en la familia que tú ya tenías en ese momento cuando conociste a Cristo. Dios no solamente cuando llama a personas, llama a individuos, está llamando a las familias. Y quiero ponerte este ejemplo de Abraham, que yo creo que tú ya lo has leído, lo has estudiado. Dice la palabra en Génesis 12:1, el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Aquí hay un llamado de parte de Dios a Abraham a salir de un gobierno, a salir de una ciudad, a salir de un lugar en donde evidentemente no conocían al Señor, no se gobernaban con las leyes del Señor. Le hizo este llamado a Abraham para que él empezara a caminar ahora bajo su gobierno, bajo su cuidado, bajo sus leyes. Le dio una asignación. Si tú sigues leyendo este capítulo de Génesis, vas a ver que le empieza a dar una asignación, le empieza a decir lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué se va a convertir. Y si tú eres atento a la palabra, esto no solamente es cierto para él, es cierto para cada uno de los que hemos conocido a Cristo.
Cuando conocemos al Señor, Él nos da una asignación, Él nos da un propósito, nos da una identidad. Nos dice cuál es el camino, cómo debemos recorrerlo. Nos dice qué es lo que nos espera al final del camino. Es decir, el Señor nos descubre todos sus planes. Y lo mismo estaba haciendo para con Abraham. Estaba descubriendo su corazón, le estaba diciendo lo que pensaba acerca de él. Y si tú lees ese capítulo, son promesas poderosas, porque no se limitaban a su tiempo, no se limitaban a su espacio, no se limitaban a él como persona. Su propósito era mucho más grande, se extendía a otras familias, se extendía al mundo entero. Y es una bendición que hasta el momento también nosotros podemos disfrutar. Y puedo imaginarme la cara de Abraham cuando le está diciendo que tiene que salir de ese entorno, pero también puedo imaginarme su cara cuando le descubre sus promesas, cuando le habla de lo que Dios está pensando acerca de su vida. Todas las expectativas que Dios tenía sobre la vida de Abraham, todo lo que estaba planeando, toda la bendición que iba a ser para otros. Y eso es tan cierto para nosotros en este tiempo, iglesia. Yo no sé si tú te puedes ver así, como Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que nosotros cumplamos sus planes, sus propósitos, y para que podamos bendecir a otros. Que lo que Dios nos da no se quede encerrado en nuestra casa, sino que pueda extenderse y podamos ser bendición a la gente que nos rodea, a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestra ciudad. ¿Cuántos saben que esta ciudad necesita que la iglesia de Cristo se levante como esos hijos de Dios y puedan bendecir a esta ciudad? Y empezamos bendiciendo a esta ciudad cuando empezamos a comportarnos como unos buenos ciudadanos. Tampoco tiene que ser algo tan espiritual. Cuando empezamos a cumplir las leyes, cuando empezamos a hacer lo correcto, pero también cuando empezamos a bendecir nuestra ciudad, a orar por ella. Cuando tú estás en tu cuadra quizás y estás ahí barriendo tu calle y estás bendiciendo ese lugar, estás orando que la gente que no conoce de Jesús que pueda conocerlo. Si tú tienes un negocio, tú estás orando que las personas que lleguen ahí, la gente pueda conocer a Cristo, tú tengas la oportunidad de hablarles. No sé si en tu universidad ahí quizás tengas la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo. Esto es lo mismo que estaba pasando con Abraham. Dios le estaba mostrando sus planes, lo que iba a hacer, la bendición que iba a hacer. Pero a mí me encanta algo de Abraham, porque Abraham entendió que esta asignación, que estas promesas, que este plan que Dios tenía no era para él solo. No es como que iba a agarrar su maleta y se iba a ir por el mundo a cumplir el propósito de Dios. Dice la palabra del Señor en Génesis 12, en la primera parte, dice que Abraham tomó a Sarai su mujer y a Lot su sobrino. Abraham entendió que el llamado que Dios le estaba haciendo incluía a su familia. Dile al que está a tu lado, tu llamado y tu propósito incluye a tu familia. Díselo sin miedo. Porque a veces nos limitamos y decimos, no, es que yo estoy soltera. Como sea que sea tu familia, como sea que esté integrada tu familia. Si tú eres una mamá cabeza de hogar, ese llamado es para ti y para los que Dios ha puesto bajo tu cuidado. Si tú eres un papá que está bajo el cuidado de tus hijos únicamente, ese llamado es para ti. Si tú estás en un matrimonio, ese llamado es para ustedes y para su familia. Pero esto no excluye a los solteros. Porque a veces como que vemos pasar la bala aquí, ¿no? Bueno, es para los casados, hay que Dios los ayude. Porque cuando Dios te llamó a ti, que estás soltero o soltera, Dios está pensando en la familia que te va a dar en un futuro.
Dios está pensando en esa esposa que Dios te va a dar, en ese esposo que Dios te va a dar, en esos hijos. Dios está pensando en ti como una familia, no como una persona que va por el mundo sola. Ahora, si tú tienes el don de no casarte, te felicito. Porque si vas a andar solo con tus amigos o tus hermanos, no sé. Pero regularmente las personas llegan a una edad y desean casarse y desean tener una familia y desean formar una familia. Entonces el Señor está haciéndote este llamado para que tú puedas vivir en un reino de luz a ti y a tu familia, para que tomen todas las maletas, que tomen todas sus cosas y salgan de una forma de vivir incorrecta y caminen en un reino de luz en donde hay otros valores, en donde hay otros principios, en donde hay otro gobierno, en donde Jesús debería estar reinando en nuestra casa. Amén. Dice la Biblia en la parte B de este versículo que salieron para ir a la tierra de Canaán, y me encanta porque aquí como que vemos resumido todo el proceso de Abraham. Todo lo que él pasó lo vemos aquí resumido. Dice, salieron para ir a la tierra de Canaán. ¿Y a dónde llegaron? Y a la tierra de Canaán llegaron. Porque Dios es un Dios que cuando promete algo a sus hijos, Él lo va a cumplir. Dios es un Dios que cuando promete algo a sus hijos, Él lo va a cumplir. Yo lo creo, lo he visto. Solamente tenemos que asegurarnos de que sea Dios quien nos esté prometiendo algo. Porque a veces le adjudicamos a Dios cosas que nunca nos dijo que sucederían y nunca dijo que nos darían. Sino que son cosas que a veces nosotros provocamos, y cuando ya estamos metidos en problemas le decimos, Dios, ¿por qué permitiste esto? No, a veces somos nosotros quienes nos metemos en problemas. Pero cuando Dios habla algo acerca de su palabra, Él es fiel para hacerlo, Él es fiel para cumplirlo. Dios le dijo, tienes que ir a la tierra de Canaán. Y la Biblia dice en esa pequeña frase que se cumplió lo que Dios le dijo. Salieron a la tierra de Canaán, pero también llegaron. No sé cómo esté ahora mismo tu familia. No sé si dices, es que no está sucediendo lo que Dios me habló de mis hijos cuando eran pequeños. Es que no está sucediendo lo que yo deseo para mis hijos. Pero toma esta palabra, lo que Dios habló para tu vida, Él lo va a hacer. Porque Él es fiel y Él es poderoso para hacerlo. Solo necesitamos confiar, solo necesitamos creer, solo necesitamos tomar nuestra maleta, salir del reino de oscuridad y caminar y andar bajo un reino de luz, en donde sí gobierna Jesús, en donde la palabra es la máxima autoridad. No mis sentimientos, no mis emociones, no lo que yo pienso, no lo que este mundo dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Amén. ¿Qué hay en el reino de luz? Hay muchas cosas. Si ahorita yo le preguntara a alguien, ¿qué hay en ese reino de luz? ¿Qué hay en ese reino en donde gobierna Jesús? Podríamos sacar una lista interminable, porque la sabemos cuáles son los principios de un reino, de un gobierno donde está Jesús. Pero te voy a enseñar hoy una cosa. Si me da tiempo te enseño la segunda, pero si no, por lo menos esta. Este mundo vive en deshonra. ¿Cuándo saben que este mundo vive en deshonra continua? El reino de Jesús se mueve por honra. El reino de Jesús se mueve por honra. Dice 1 Samuel 2:30. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían como sacerdotes. Ahorita te voy a decir el contexto de este versículo. Sin embargo, dice: honraré a quienes y despreciaré a los que me menosprecian. Mira, este capítulo de 1 Samuel
del primer libro de Samuel, el capítulo 2, nos narra la historia de dos familias con contextos diferentes. La primera familia compuesta por un matrimonio, Ana y Elcana. La Biblia dice que esta mujer no podía tener hijos y era un constante agobio para su vida. Pero también la Biblia dice que ella clamaba, oraba, y de tal punto que el sacerdote, cuando la veía en el templo, pensaba que estaba borracha, porque estaba ahí llorando con tanta angustia, hablando con Dios. Después de un tiempo, Dios le permite tener un hijo, que fue Samuel. La otra familia es el sacerdote Elí, era el papá de esa casa. Él tenía 2 hijos, ya eran algo mayorcitos en relación a Samuel. Pero la Biblia nos habla cómo era el corazón de estos 2 jóvenes. Y la verdad es que es muy triste cuando tú escuchas que alguien se refiere a tu hijo de la manera en que la Biblia habla de estos 2 jóvenes. Dice primera de Samuel 2:12, solo te lo voy a leer, no va a aparecer ahí. Dice, los hijos de Elí eran hombres indignos. ¿Cómo eran? Dice, no conocían al Señor. Ah, caray. Y que no eran hijos del sacerdote y el sacerdote conocía al Señor. Pero así dice la Biblia de ellos. Dice, otra versión, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Yo cuando estaba leyendo esto, la verdad es que me estaba dando como mucha tristeza, porque yo decía, pues si ellos fueran mis hijos, me encantaría que de mis hijos dijeran, son gente correcta, son gente educada, son gente que teme al Señor, son hombres y mujeres que aman a Dios, que viven en integridad, que caminan en los caminos del Señor. Y esto que lees es lo que el pueblo decía de estos jóvenes, porque veían lo que hacían. Dice, eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Es decir, no conocían a Dios a pesar de que su papá era el sacerdote, de que su papá ministraba todos los días en la casa del Señor. Pero ni siquiera había un mínimo de respeto a la casa del Señor. Fíjate todo lo que hacían estos jóvenes. Recuerda que en ese tiempo se acostumbraba que se llevaban ofrendas al templo, animales, se llevaba comida, se llevaba cereal, se llevaban cosas. Y Dios había determinado que de todo lo que se llevaba al templo, los que servían en el templo, después de que se ofrecía en el altar, ellos podían tomar una porción para su sustento. Podían tomar una porción para venderlo y tener sustento, o para comer simplemente. Eso era algo bueno, lo podían hacer. Sin embargo, si tú lees ese capítulo de primer libro de Samuel, la Biblia dice que ellos profanaban la ofrenda del Señor. ¿Cómo la profanaban? Antes de que la presentaran las personas que llevaban la ofrenda, dice que ellos metían su mano y tomaban antes. Iban a llevar algo especial las personas que iban a presentarse en el templo, y dice la Biblia que estos jóvenes tomaban de lo mejor y antes de que fuera presentado al Señor. Ve cómo era su corazón, porque ellos claro que sí conocían las leyes. No, su corazón no era obedecer las leyes, pero sí las conocían. Y dice que con eso satisfacían su glotonería, porque ni siquiera era hambre, sino que eran glotones. Y tomaban de ahí, de esas ofrendas, para satisfacer su glotonería. Dice que robaban a los que llevaban las ofrendas. Y había algo más, dice que había jóvenes, señoritas en la entrada de los templos cuidando, haciendo servicio. Y dice que las seducían. Todo eso hacían estos hombres. La Biblia lo resume diciendo que trataban con desprecio las ofrendas del Señor.
trataban con desprecio las cosas del Señor. En su corazón había un desprecio hacia lo santo, hacia lo correcto, hacia lo que era vivir en la luz. Yo no puedo imaginarme el corazón de Elí, cómo se encontraba cuando escuchaba todo esto del pueblo que venía y le decía: oye, es que tus hijos hacen esto. Oye, es que tus hijos hacen aquello. Oye, es que tus hijos robaron. Oye, es que tus hijos son glotones. Oye, es que tus hijos tienen corazón de condominio. No solamente una novia, sino todas las que sirven ahí en el altar son sus novias. Yo estaba leyendo todavía en la madrugada este pasaje y de verdad mi corazón así es como que se apachurraba y decía: Dios, ¿en qué momento Elí dejó de enseñarle a sus hijos la honra? ¿En qué momento Elí mismo se volvió deshonroso con Dios? Y lo vamos a ver adelante, porque Dios tiene que venir y reprender el corazón de estos jóvenes. La Biblia da una característica de Elí, no da muchas, nada más dice que era muy viejo. Así a veces se me hace como cruel eso de la Biblia, decir, ya, imagínate que de ti nada más diga, era muy vieja. Así dice la Biblia de Elí, era muy viejo. Como para hacer referencia a que quizás era un hombre cansado, quizás era un hombre que había confiado en sus hijos, quizás era un hombre que no tenía ya las fuerzas para estar supervisando la vida de su hijo, de sus hijos. Y yo decía, muchas veces como hijos, a veces menospreciamos a los papás solo por el hecho de que son viejos. A veces como hijos menospreciamos a nuestra mamá, hoy porque es el día de la mamá, por el hecho de que delante de nuestros ojos pensamos, es muy vieja, ya es anticuada, no sabe. Y decimos, esos son nuestros tiempos, mamá, pero de manera despectiva en nuestro corazón. Eso iglesia, eso hijos, eso jóvenes, es deshonra. Eso es deshonra. Porque los hijos de Elí, cuando la Biblia da esa señal de que Elí era muy viejo, es porque eso estaban pensando sus hijos. Son muy viejos. Elí es muy viejo, no tiene nada que enseñarnos. Eso se hacía antes. Pero ahora es nuestro tiempo y lo vamos a hacer así. Vamos a poder tomar de la ofrenda, robar de la ofrenda, adelantarnos a Dios y vamos a poder seducir a quien queramos y vamos a hacer esto y no va a suceder nada. Y sabes, a veces no lo decimos, pero lo estamos pensando. Pero lo peor es cuando estamos teniendo esas actitudes con nuestros padres. Tú ya no tienes nada que enseñarme. Tú ya no puedes decirme nada. Y lo peor es cuando nos quieren tratar ahora como sus hijos. He escuchado tantas conversaciones y he visto tantas actitudes con ancianos que los quieren tratar como si fueran sus hijos. Y no son tus hijos, son tus padres. Y aunque de ellos diga la Biblia que están viejos, tienes que honrarlos con mayor razón. Porque a los ancianos hay que tratarlos con honra. Amén. Elí los amonesta, porque hay que decir eso, Elí los amonesta. Pero su amonestación fue más de, pues lo voy a hacer porque lo tengo que hacer. Como de, no creo que me haga mucho caso, pero lo voy a hacer. Y va y los confronta. Pero entendemos que no fue una amonestación lo suficientemente fuerte porque Dios tiene que enviar a un profeta a amonestarlos directamente a ellos. Si quizás Elí iba a pasar la actitud de sus hijos, Dios no es alguien que pase la deshonra de sus hijos. Y eso no solamente estoy hablando de hijos jóvenes, de hijos naturales, estoy hablando de nosotros como iglesia.
Iglesia, Dios no es alguien que pase nuestra deshonra. Dios no es alguien que pase nuestro menosprecio. Dios no es alguien que se va a hacer de la vista gorda, como mucho tiempo lo hizo Elí, y no amonestó el corazón de sus hijos. No sé cuántos papás han tenido que amonestar a sus hijos alguna vez. ¿Alguien? Ha sido súper divertido, ¿sí? ¿Nada más una persona ha amonestado a sus hijos? Sin miedo. ¿Han amonestado a sus hijos? Es lo más divertido que hay en la vida, ¿sí o no? ¿Se pone eso? Intenso, divertido. Es toda una aventura. Dios es alguien que nos amonesta por nuestro bien, por nuestro cuidado. Y a veces, iglesia, reaccionamos como nuestros hijos. ¿Cómo reaccionan tus hijos? La mayoría. Vamos a aprovecharnos que hoy es el día de la mamá y hoy no nos pueden decir nada. Se ponen súper contentos, nos abrazan y nos dicen: ¿cuánto te amo, mamá? ¿Cuánto te amo, papá? Eres lo máximo. Me encantan que seas mi papá y mi mamá. Te amo. ¿Verdad que sí? En ningún mundo. Nosotros somos pastores y cuando tenemos que amonestar a alguien, ¿qué le viene a decir el Señor? Este pasaje que leímos primero, este versículo dice: yo honro a los que me honran, pero desprecio o menosprecio a los que también me menosprecian. Iglesia, las consecuencias para estos jóvenes fueron muy duras. Pero yo creo que lo más duro fue la consecuencia o lo que experimentó el propio Elí. El dolor de ver a sus hijos amonestados, de ver a sus hijos con semejante reprensión. Porque el anhelo de cada mamá y de cada papá de los que estamos aquí es que nuestros hijos, cuando sean amonestados, pongan sus oídos en el Señor y puedan ser vueltos su corazón a Dios. Que se acerque su corazón al Señor, que se vuelva, que se arrepienta. Pero lo primero, iglesia, que tenemos que hacer es nosotros como papás calibrar nuestro corazón delante de Dios y preguntarle directamente a nuestro Padre y decirle: ¿soy un hombre o una mujer deshonrosa? Porque ¿por dónde empieza la corrección primero? ¿Por dónde? Por nosotros. Elí se estaba haciendo de la vista gorda. Elí era un hombre deshonroso. Elí no era un hombre que amara lo santo. Elí era un hombre que deshonraba a Dios. Versículos más adelante les dice: es que tú honraste más a tus hijos que a mí. Dios estaba descubriendo el corazón deshonroso de Elí. Entonces, nosotros queremos empezar a caminar en un reino de luz y en un reino en donde hay honra en nuestra casa. Como papá y como mamá deberíamos preguntarnos: ¿estoy caminando en honra? ¿O estoy deshonrando? ¿O estoy menospreciando al Señor y sus cosas? ¿Estoy menospreciando la palabra que se me enseña? ¿Estoy menospreciando la casa del Señor? A veces abrimos la palabra y queremos solamente hallar bendición y promesas y no las cerramos. Estamos menospreciando la corrección. Estamos menospreciando el que Dios nos guíe, nos instruya, nos lleve por el camino correcto. Estamos teniendo menosprecio por la palabra. Perdónenme si las estoy regañando, pero es algo que el Señor puso en mi corazón. Yo sé que debería, ahorita las bendigo, espérenme, no se vayan. Pero necesitamos calibrar como mamás y como papás nuestro corazón. Urge que lo hagamos, urge convertirnos en mujeres y hombres que honran a Dios, que honran al Señor por encima de nuestros hijos. Que no tenemos miedo a disciplinar, a amonestar.
Que no tenemos miedo a amar, a abrazar, a perdonar a nuestros hijos. Porque fíjate, las consecuencias fueron muy fuertes. Dios le dice que le va a quitar su lugar en la familia sacerdotal. Ya no se iba a levantar de su familia, de ninguno de sus hijos, de ninguna de sus generaciones, un hombre que ocupara el lugar sacerdotal que hasta este momento tenía. Fue quitado del linaje sacerdotal Elí y toda su descendencia. Pero también Dios dice, ahora todos tus hijos van a morir jóvenes. No van a llegar a ser ancianos, no van a conocer lo que tú conociste, las canas y las arrugas. No va a llegar nadie de tus hijos. Y dice, cuando ellos quieran dinero, van a tener que ir y mendigar. Porque, iglesia, en la deshonra hay muerte y hay pobreza. La deshonra trae muerte y trae pobreza. Y a veces estamos experimentando eso en nuestra casa. A lo mejor no estamos muriendo físicamente porque ahora la gracia de Dios nos libra de todo eso, amén. La gracia, la misericordia. Pero hay áreas de nuestra vida que nada más no pueden prosperar, no pueden dar fruto. Hay áreas de nuestra vida que no podemos vencer, que hay muerte ahí. Que hay pecados que estamos repitiendo por generaciones porque no hemos dejado de ser hombres y mujeres deshonrosos. Y hay escasez porque eso fue lo que vino sobre los hijos de Elí. Ahora tenían que ir y mendigar por una moneda para comer, cuando antes tenían todo ahí con el Señor. Solamente tenían que estirar su mano, esperarse a que las ofrendas se presentaran delante de Dios, estirar su mano y tomar y satisfacerse. Primera de Samuel 2, 31 al 34, te lo voy a leer. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio, y todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días, y los pocos que sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón, y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Fines, mueran el mismo día. Y eso sucedió. Fue un fin muy triste para estos dos hombres, para estos dos jóvenes. Yo no quiero dejar tu corazón así, porque ya vi tu corazón como estás. Ay, mejor no hubiera venido, me hubiera ido al festival. Yo quiero decirte algo. El Señor esta mañana quiere alinear nuestro corazón a la honra. El Señor esta mañana quiere calibrar nuestro corazón a la honra. Y como te decía en un principio, a veces nosotros pensamos que la deshonra son acciones, pero a veces también es omisión, es silencio. Y algo que me decía el Señor en la madrugada es: cuando nosotros como hijos no alcanzamos a reconocer lo que nuestros papás han hecho, cuando nosotros como hijos no vivimos en la gratitud de decir gracias a nuestros padres a pesar de sus múltiples errores. Quizás muchos sus papás fueron una plataforma para que ustedes estén o tengan lo que ahora tienen y lo que ahora son. Y a veces deshonra no es hacerles una mueca o contestarles, sino simplemente omitir nuestra gratitud a ellos. Eso también es deshonra. Quizás tu familia es muy sencilla y digas: pero mi familia ni me heredó nada, pero te dio la vida. Y quizás te enseñó alguna profesión, quizás te enseñó alguna ocupación.
Quizás tuviste alguna persona ahí que te dio algo, que te impulsó, o que simplemente te dijo: tú puedes terminar tu universidad, puedes poner ese negocio, puedes hacer esto. Y sabes, la ingratitud está asociada con la deshonra. Pero esta mañana el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Que cada uno de los que estamos aquí podamos volvernos una familia, que tu familia se pueda volver una familia que se honra, una familia que se respeta, una familia que se agradece. Que tú como hijo o como hija seas un joven, una señorita que puede extender sus brazos hacia sus padres y agradecer, respetar, honrar. Hablar bien de tus papás, hablar bien de ellos, hacer bien a favor de ellos. No es tan difícil. A veces lo único que tienes que hacer es obedecer. Llegas a tal hora. ¿Y yo por qué? ¿Es bien temprano? No. A veces la honra solamente es muy sencilla, son cosas muy básicas. Tampoco es algo que sea inalcanzable en nuestras manos. La honra es práctica en nuestra casa. Cuando yo me refiero bien a alguien, a algún miembro de mi familia, cuando yo hablo bien, cuando yo le agradezco. ¿Sabes que muchas mamás este día se van a quedar esperando un abrazo? Ya olvídate de un regalo. Eso es deshonra. Ay, no, y se justifican. Ay, es un día comercial. Ay, nada más porque ya no saben cómo quitarnos el dinero. No, es una oportunidad que tú tienes para abrazar a tu mamá, para abrazar a tu papá, para agradecerle. Ya no le hagas cartitas si estás grande, porque pues esas ya pasaron, ¿no? Esas son en la primaria, cuando los niños no ganan dinero. Pero si tú ya tienes un sueldo, tú debiste haber apartado algo para honrar la vida de tu mamá. Amén. Esas son formas prácticas de honrar a las personas que están a nuestro lado. Ahora, si tú tienes hijos pequeños, pues espérate a que crezcan unos 30 años ya. Pero hay personas a nuestro alrededor que Dios puede usar para honrar nuestras vidas y para honrar la vida de cada mujer y la vida de cada papá, la vida de cada mamá. Así que, chicos de alabanza, pasen por fuera, se me olvidó decirles que pasaran. Nos ponemos de pie. Yo no quiero que te vayas con el corazón triste y apachurrado como me quedé yo en la madrugada. Yo quiero que te vayas con tu corazón preguntándole al Señor o diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser un hombre y una mujer que honra a las personas que están a mi lado, que honra a las personas que tú has puesto para que yo esté bajo su cuidado, que honra a las personas, a las mamás, a los papás que tú has puesto, a los abuelos, David. Dios te ha puesto ahí para tus nietas. A las mamás que quizás hacen una doble labor en casa. Y que no es, si hacer una labor es, ahí te encargo, hacer una doble labor es de qué miedo. Dios ha sido bueno contigo. Amén. Dios está pensando en ti como una familia. Dios está pensando en tus hijos. Dios está pensando en tus nietos, Vicky. Vamos a meter presión a Emiliano. Dios está pensando en sus nietos, en sus bisnietos, amén. Porque esto que sucedió no solamente se quedó en los hijos de Elí, trascendió para mal. Pero Dios está pensando bien para nosotros, bien para nuestros hijos, bien para nuestros nietos, bien para nuestras generaciones, bien para cuanta persona Dios ponga bajo nuestro cuidado y nuestra familia, amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él hable a cada uno lo que tenga que hablar a nuestro corazón. Que Él pueda calibrar nuestro corazón a su palabra.
que Él pueda calibrar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones a la palabra. Que nos convierta en hombres y en mujeres que saben honrarlo a Él, que no tienen menosprecio ni por Él ni por su palabra. Que nos convierta en mujeres que saben honrar, en hombres que saben honrar a Dios. Que seamos una familia de honra, que seamos una familia que pueda ser bendición a otras familias.